Noticentro 1, CMI. Vertiginoso crecimiento del coronavirus en Colombia. Ya van 378 casos confirmados. Desde esta noche, controles para ingreso a Bogotá. Desórdenes e intentos de saqueo esta noche en Soacha y en Bosa. Vendedores informales y migrantes venezolanos se toman la Plaza de Bolívar. Gritan que se están muriendo de hambre y dramáticamente piden ayuda. En Medellín y Bogotá colapsan terminales de transporte. El Dorado cierra operaciones dentro de 2 horas. Presidente Duque anuncia ayuda económica a trabajadores informales y para estudiantes de ICETEX. Amotinamiento en la cárcel de Cúcuta. Frustran fuga. Estados Unidos se convertirá en el mayor foco de contagio del mundo, advierte la OMS. 515 personas fallecieron en las últimas 24 horas en España. DANE denuncia alzas inexplicables en tubérculos y vegetales. Se desploma nuestra economía. Preocupación mundial. Noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué hacer para proteger los conjuntos habitacionales? 2. Existe el riesgo de que surja otra pandemia silenciosa. 3. Partido Verde dice que está sorprendido y desconcertado ante decisión del gobierno. Primera ñapa. Consejo de Bogotá lanza un SOS a la alcaldesa Claudia López. Y mi ñapa. Desde el Congreso piden donar sueldo para la emergencia por el coronavirus. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Un importante crecimiento en el número de contagiados con coronavirus se ha presentado en Colombia en las últimas horas. 378 casos reporta el Ministerio de Salud. Bogotá y Valle del Cauca son las zonas más afectadas. El Ministerio de Salud actualizó este martes la cifra de personas contagiadas de coronavirus en Colombia. Cada día son más las personas afectadas por el COVID-19. Los nuevos 72 casos se presentaron así: Valle del Cauca con 29 personas contagiadas, Cundinamarca con 8, Bogotá con 6, Cartagena con 5, Tolima con 4, Norte de Santander con 3, Huila con 3, Risaralda con 3, Barranquilla con 2 personas, El Meta con 2 personas, Caldas con 2, Nariño con 1 persona contagiada, Quindío con 1, Santa Marta con 1 persona, Cesar 1 y Cauca 1. Las personas que han muerto en Colombia de coronavirus COVID-19 han sido 3 y la cifra de recuperados son 6. Así está la situación en Colombia hoy con 378 casos confirmados. Bogotá presenta ya 120 casos, Cundinamarca 21 casos, Antioquia presenta 52 casos, Valle del Cauca presenta 66, Bolívar presenta 21 casos confirmados, Atlántico 9 casos, Magdalena 4 casos, Cesar 2 casos, Norte de Santander 11 casos, Santander 3 casos, Cauca con 3 personas contagiadas confirmadas, Caldas con 9 personas, Risaralda con 17, Quindío con 8, Huila con 14, Tolima con 8 personas contagiadas, Meta con 7, Casanare con 1 persona, San Andrés y Providencia 1 persona y Nariño con 1 persona. El aislamiento sería la única solución para prevenir la rápida propagación del virus. Y precisamente los médicos lanzaron esta noche una alerta para evitar que siga creciendo el contagio con el coronavirus. Pidieron a toda la población abstenerse de salir a la calle, especialmente mañana. Este ha sido el crecimiento de la curva desde que se confirmó el primer contagiado el 6 de marzo de 2020. Cada día se confirman más casos de personas contagiadas de coronavirus COVID-19. Es por esto que algunos médicos hacen un llamado a los colombianos para que no salgan de casa. La invitación consiste en que se queden en su casa, eviten el contacto con las demás personas, especialmente durante esta semana del 23 de marzo al 3 de abril, semana en la cual se prevé que va a haber un aumento exponencial de los casos. 2 semanas en las que debe tomarse la situación muy en serio. Estos días se denominan como peligro de máxima infección. Bueno, y en poco más de 2 horas comienza el aislamiento obligatorio a nivel nacional. Las autoridades controlan las salidas e ingresos a las principales ciudades. Por eso vamos a ir ahora mismo a la autopista norte, a ver qué está pasando ahí, William Parra. Por lo que veo, Soledad.
Efectivamente, Claudia, muy buenas noches. A las 9:36 de la noche se puede decir que un panorama concurrido de soledades es lo que se vive a esta hora aquí en la autopista norte de Bogotá. Como usted lo dijo, a poco más de 2 horas de que se inicie la cuarentena nacional decretada por el presidente Iván Duque y que irá hasta el próximo 13 de abril. Únicamente los vehículos de carga de alimentos son los que ingresan a esta hora hasta la capital de la República. Este es un breve panorama de lo que sucedió hoy aquí en la autopista. William, muchísimas gracias. Y en la autopista sur, donde en las últimas horas se reportó gran congestión y alto tráfico vehicular, allí está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas noches. Detalles de lo que sucede en este lugar de la capital colombiana. Hola Margarita, buenas noches. Pues ni sombras de lo que aconteció hoy durante todo el día aquí en la autopista sur. Estoy en el municipio de Soacha frente a la estación de policía de esta localidad que hoy tuvo que controlar un intento de saqueo a un almacén de cadena. Pero el desespero ciudadano se mezcló hoy con la conchudez también de personas que caminaban relajadamente y de otras que tenían un motivo siempre para reclamar, sobre todo pidiendo ayuda en el municipio de Soacha que vive una situación bastante crítica. Lo que se vivió hoy en Bosa, en límites con el municipio de Soacha, fue un verdadero hervidero humano. Cientos de ciudadanos, como hormigas humanas, recorrían las calles de un lado a otro. En Soacha, el desespero de la gente era evidente. El hambre, las abuelitas están en la casa encerradas, no tienen con qué comer, el hambre nos hace venir. Yo soy sola, desamparada. Colabórenos. Es lo que le estamos pidiendo al señor alcalde, que haga presencia. Y el alcalde de Soacha, también desesperado por la situación de su municipio, que tiene 120.000 familias de los estratos 0, 1 y 2 y más de 30.000 venezolanos, pidió urgente ayuda humanitaria. Hoy tengo una mayor preocupación de que se pueden morir más personas por hambre en nuestra ciudad que por el propio coronavirus. Y en Bosa el desespero ciudadano era por salir de Bogotá hacia municipios vecinos. Cada persona tenía su propio drama, su propio motivo para llorar. Mi hija tiene 2 años de estar recién operada, tiene medicamentos, tienen que ponerle un marcapasos y entonces ¿qué hago? Me quedo acá en manos cruzadas mientras que los ricos sí vienen de paseo y pueden ingresar común y corriente. Hoy la autoridad fue desbordada ante la cantidad de gente que salió de sus casas o quería regresar a ellas. Mientras tanto aquí ingresan vehículos, estamos de costado sur a norte en la autopista sur, pero de manera paulatina, tranquila, nada que ver con lo que aconteció hoy. Recordemos que quedan menos de 2 horas y media para que comience el confinamiento obligatorio que va hasta el 13 de abril. Mañana volveremos a este sitio a ver cómo avanza la situación. Desde la autopista sur, en el municipio de Soacha, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Sí, señor, 19 días. Gracias, Gerardo. Y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció patrullajes conjuntos del Ejército y de la Policía para evitar saqueos y motines durante el aislamiento obligatorio que irá, como decíamos, hasta el 13 de abril. Esta fue la advertencia del ministro de Defensa a quienes desconozcan la orden de aislamiento obligatorio. El aislamiento preventivo no es un juego ni una recomendación. Es obligatorio. Y por eso nuestra fuerza pública está desplegada para hacer cumplir esta medida. Aseguró que donde sea necesario, el Ejército saldrá con la policía para imponer el orden. El Ejército Nacional siempre está listo para asistir a la Policía Nacional cuando sea necesario. Y de hecho ya en algunas ciudades de Colombia se están realizando patrullas conjuntas, patrullas mixtas. Habrá 30.000 policías de vigilancia y otros 9.000 en lugares estratégicos. Establecimientos como hospitales, supermercados, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos y entidades financieras. También estarán en las calles 7.200 policías de tránsito, distribuidos en 302 puestos de control. Estas advertencias previas las hizo el gobierno después de observar el incumplimiento de muchos ciudadanos a los simulacros adelantados por varios alcaldes. A las 12 de la noche empiezan a regir las prohibiciones a nivel nacional. Y en La Guajira, en horas previas al aislamiento obligatorio, hubo desórdenes y saqueos en Riohacha. Las autoridades buscan a los responsables de los hechos. El gremio de mototaxistas de Riohacha protagonizó en el día de hoy saqueos a tiendas de barrios, depósitos de víveres y abarrotes y camiones repartidores, luego de la confusión generada por una noticia falsa. Que la alcaldía distrital había delegado a algunos líderes
para que hicieran un listado y se le entregara al mercado. Los más de 300 mototaxistas se tomaron de manera pacífica la Plaza José Prudencio Padilla frente a la alcaldía. Luego se desplazaron hasta varios puntos de la ciudad, en donde hurtaron víveres y abarrotes. El punto más crítico se presentó en el Mercado Nuevo de Riohacha, siendo necesaria la intervención del SMAT y el Ejército Nacional. Un saqueo que se estaban metiendo en los locales, la gente loca, y estaban saqueando, robando a todo el mundo. Los mototaxistas se tomaron las vías de hecho, asegurando que se encuentran perjudicados por las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Y una tensa situación se presentó en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Vendedores informales y algunos venezolanos protestaron y pidieron ayudas al gobierno. Este fue el panorama en la Plaza de Bolívar durante todo el día. Vendedores informales y algunos venezolanos hicieron un llamado al gobierno. Todos con niños, adultos mayores y sin qué comer. Yo trabajo independientemente, por favor. Alcaldesa, póngase la mano en el corazón. Algunos vándalos aprovecharon la ocasión para saquear una joyería. A las 4:30 de la tarde hizo presencia el secretario de gobierno. Que la única forma en la que podrán recibir el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá en coordinación con el gobierno nacional es si se quedan en casa. Estas personas afirman no tener con qué comer ni tampoco con qué alimentar a sus pequeños hijos, pues ellos viven del día a día. Que estamos aguantando hambre 3 días. En Medellín, la terminal de transporte colapsó debido a la gran afluencia de personas que buscaban salir de la capital antioqueña. Un caos se vivió hoy en la terminal de transportes de Medellín, en donde más de 1.200 personas hicieron largas filas intentando salir hacia los diferentes municipios del departamento antes de que comience a regir la cuarentena nacional. Sin embargo, violaron la restricción de movilidad decretada desde el pasado viernes en el departamento. Estamos en cuarentena por la vida. El tema del coronavirus es muy serio, muy complejo, y así lo vemos en todos los países del mundo. Otra aglomeración se presentó afuera de la alcaldía de Medellín, en donde decenas de venezolanos se concentraron sin medidas de protección en busca de ayuda humanitaria. Luego pasaron al centro de espectáculos La Macarena. Autoridades anunciaron sanciones a quienes salgan en masa a las calles. Ya son más de 1.200 los multados. Llamados de atención a la gente para que permanezca en sus casas de habitación, para que no se reúnan. Hemos encontrado situaciones donde encontramos jóvenes jugando partidos en la calle, en las canchas, eso está prohibido. En Antioquia la cifra de contagiados por coronavirus asciende a 52 y están en 11 municipios. Y en Barranquilla, cientos de personas de escasos recursos se volcaron a las calles para demandar la entrega de ayudas del gobierno durante el tiempo que durará el aislamiento voluntario. Aglomeraciones sin ningún tipo de prevención del COVID-19 se vieron en Barranquilla horas antes de entrar en vigencia el aislamiento obligatorio. Ciudadanos que viven de la informalidad protestaron hoy frente a la alcaldía de Barranquilla reclamando ayudas del Estado. Saco 8.000 pesos diarios para tener 250.000 pesos para pagar el arriendo. Entonces, si no tengo ese diario para ahorrar el arriendo, ¿cómo voy a hacer estos 19 días en mi casa? La mayoría son vendedores ambulantes que a partir de mañana no podrán estar en la vía pública. Horas antes, el alcalde de Barranquilla había invitado a los habitantes de esta capital a atender las obligaciones y disposiciones del aislamiento obligatorio. Estamos tomando medidas para que estén bien, para que reciban alimentos mientras se quedan en la casa en estas semanas. Nuestras líneas de comunicación están abiertas. Vamos a resolver las situaciones entre todos. Hoy también se vieron aglomeraciones en empresas de servicios y cajas de compensación, en donde era el único día de pago de subsidios. Mientras tanto, en Cali se reportó un abundante flujo de personas en las calles en las horas previas a la entrada en vigencia del aislamiento obligatorio. Pese al decreto que prohibía la circulación de personas en Cali, estas hicieron caso omiso y las calles de la ciudad se vieron como en un día común y corriente. Inclusive, un grupo de al menos 500 venezolanos realizaron protestas frente a la alcaldía. Por su parte, el alcalde de Cali mostró preocupación y aseguró que las personas tendrán más riesgo de contagio de COVID-19. Los trabajadores, los empresarios, toda la comunidad debe entender que si rompemos el aislamiento, pues va a haber una propagación de la enfermedad. También hizo un llamado a los empresarios
para que citen a sus trabajos únicamente a quienes sean indispensables y tengan relación con productos que se necesiten para afrontar esta emergencia. De seguridad alimentaria, servicios de aseo, servicios públicos esenciales. Por último, Ospina, más que una medida correctiva, pidió conciencia a quienes están en la calle sin protección alguna y a quienes realizaron las protestas pidiendo alimentos. Y en Bogotá, pese a la orden de aislamiento obligatorio, miles de personas ignoraron la restricción y salieron a las calles. Más de 1000 ciudadanos fueron sancionados. La mayoría tienen excusa para estar en la calle. Voy a comprarlo el almuerzo aquí. Estoy esperando para reclamar unos medicamentos. Para cobrarlo de la tercera edad. Otros se quedan mudos. ¿Usted por qué está hoy en la calle? ¿Haciendo alguna vuelta, comprando mercado, medicinas? Lo cierto es que así se ven las calles hoy en Bogotá. Cientos de personas caminando como si nada, como si no existiera un riesgo de contagio y una orden que los obliga a estar en casa. Vamos a comprar allí en la tiendita. Pero yo los veo haciendo visita, ¿por qué? Están tomando tintico. La mayoría de los que fueron sorprendidos en la calle están en grupo, cuando solo se permite una persona por familia. Vamos allá al Zapato a hacer mercado. Sí. ¿Y por qué en pareja si es solo una persona por familia? Me disculpa, sí, tienes toda la razón. La policía, aunque hace presencia, no está realizando labores contundentes de control. Hoy fueron sancionados 1.089 personas para un total de 3.010 durante los 5 días de aislamiento. Durante la cuarentena obligatoria podrá salir a comprar productos y alimentos de primera necesidad. Justamente Transmilenio fue la más clara muestra de la desobediencia a la orden de aislamiento. Hoy se triplicaron los viajes en el sistema. La gente salió a la calle como si se tratara de un día normal. Así se vio el transporte público hoy en Bogotá. Las estaciones de la autopista sur estaban a reventar, así como los buses del SITP. El tumulto dejó atrás la idea del distanciamiento social y cualquier medida para evitar el contagio del coronavirus. Mientras el viernes se registraron a corte de 6 de la tarde 240.000 validaciones de pasajes en Transmilenio, hoy la cifra se triplicó con más de 947.000. La alcaldesa, a través de Twitter, llamó la atención del alcalde de Soacha y de la gobernación de Cundinamarca. Mientras allá no hagan control, las estaciones de Transmilenio Soacha, aunque están operando con toda la flota y mayor frecuencia, tendrán más aglomeración. Lo que generó la inmediata reacción del mandatario del vecino municipio. Claudia López, estas son las consecuencias de tomar decisiones sin concertación entre todos. Más unidos, menos protagonismo. La aglomeración se registró porque aunque salieron los bogotanos como un día normal, Transmilenio opera en su más baja capacidad, con apenas un 25% de la flota. Y a la terminal de transporte de Bogotá acudieron cientos de personas que buscaban salir de la capital de la República pese a que las empresas de transporte suspendieron el despacho de buses. Un enjambre de miles de personas se tomó la terminal de transportes al occidente de Bogotá. Ancianos, niños, jóvenes, no importaba la edad, todos querían irse de Bogotá. Parece el colmo que las empresas de transporte no nos hayan ayudado en este último día de simulacro. Era importante que estuvieran hoy aquí los vehículos, que se hubiera hecho un plan de contingencia. Para Ibagué, con familia allá, con los hijos allá, con los nietos, las nueras, todo el mundo allá y nosotros acá. Y aquí en Bogotá, pues vivíamos acá, pero ya no se puede porque sinceramente no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos más familia y no podemos quedarnos acá y estamos buscando un bus que ya lo pagamos desde el sábado, pagamos los tiquetes para Pereira. Pese a que la terminal estaba funcionando, no había buses, no había venta de pasajes para ningún destino. La multitud aumentaba y el desesperado llamado de la gerente a los ciudadanos para que no fueran hasta el lugar. Hay muchas familias que quieren regresar a sus hogares. En este momento estamos viendo que hay mucha gente que está buscando su reunificación familiar, pero estamos haciendo un llamado especial a todos los usuarios que no vengan a la terminal. No tenemos buses, no hay despachos en este momento y es muy difícil conseguir conductores que quieran salir a viajar por la cuarentena que se viene en estos 19 días en adelante. Todos tenían una historia que contar y una justificación para estar en medio de esa muchedumbre que lo arriesgaba todo frente al COVID-19. Aquí nos encontramos encerrados en la ciudad de Bogotá. Habemos, como lo ven, habemos muchos aquí que vamos para el departamento de Córdoba o vamos, pues nos sirve cualquier bus que vaya hacia la costa. Entonces, pues bregamos una solución para que nos colaboren. Estamos tirados aquí como lo ven. Somos más de 300 personas que vemos aquí, que vamos hacia la costa y no hay buses. La policía y las brigadas de desinfección trataban de poner orden y hacían su trabajo, pero la gente no escuchaba razones. Hacía oídos sordos al riesgo que todos corrían. Nada valía. Todos querían salir.
Nada los convencía de que era necesario aislarse y evitar la extensión de la pandemia. Mañana, la terminal estará completamente cerrada. Y a esta hora en el Aeropuerto Internacional El Dorado se aprestan a cerrar operaciones para vuelos comerciales nacionales. En la terminal solo permanecen algunos extranjeros que serán evacuados en vuelos humanitarios. Esta noche se efectúa la medida de suspensión a los vuelos nacionales en el Aeropuerto El Dorado de la capital del país. Este martes se manejaron alrededor de 50 vuelos por parte de las aerolíneas desde las principales ciudades del país desde y hacia Bogotá. La medida para contener el coronavirus se suma al cierre de vuelos internacionales ordenada por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado viernes. Las únicas operaciones que mantendrá El Dorado será para vuelos de carga, esto con el fin de mantener el abastecimiento en el territorio colombiano. Además, se adelantarán vuelos humanitarios por parte de Avianca el próximo jueves y los que mantendrá la TAM, que ya ha repatriado a más de 1.300 extranjeros. A esta hora el aeropuerto permanece solo a excepción de los visitantes extranjeros, en su mayoría chilenos, que aún no han logrado resolver su situación. Y con la entrada en vigencia a la medianoche de la orden de aislamiento obligatorio en todo el país, comienza a regir una nueva serie de restricciones para la movilidad y el desplazamiento de los colombianos. Esto es lo que se puede y lo que no se puede hacer durante los 19 días. Cuarentena obligatoria. El decreto ordena el aislamiento obligatorio o cuarentena de todos los habitantes de la República de Colombia. Comprar mercado. Una persona de cada familia podrá salir a comprar alimentos, bebidas o medicamentos. Licor. Está permitida la venta de licor, pero no se podrá consumir en espacio público durante las 24 horas del día. ¿Quiénes podrán salir a la calle? Personal de todos los servicios de salud, incluidos los veterinarios. Asistencia y cuidado de niños, mayores de 70 años y discapacitados. Los trabajadores de las empresas de servicios públicos y de vigilancia privada. Tiendas y supermercados. Quienes trabajan en producción, distribución y venta de alimentos, incluidos supermercados y pequeñas tiendas. Quienes trabajan en la cadena de producción y abastecimiento de productos de limpieza, desinfección y aseo. Quienes hacen parte de toda la cadena de producción agrícola, incluida la venta de agroquímicos y fertilizantes. Se permitirá el desplazamiento a bancos y servicios notariales. Transporte. Se suspende el transporte aéreo de pasajeros. Solo podrán circular aeronaves con emergencias humanitarias y con carga. El transporte terrestre estará suspendido. Sin embargo, en zonas urbanas habrá servicio de buses para las personas que tienen alguna de las excepciones. Funcionarios públicos. Únicamente los funcionarios y contratistas del Estado que sean necesarios para atender y mitigar la emergencia sanitaria. Acreditación. Las personas cobijadas con las excepciones deberán portar documentos que los certifiquen, por ejemplo, el carnet de la empresa donde trabaja. Multas. Quienes salgan a la calle sin ninguna justificación podrán ser sancionados hasta con 8 años de cárcel y multas económicas. Esta noche, el presidente Iván Duque anunció nuevas medidas de ayuda para trabajadores informales y deudores del ICETEX. El jefe de Estado dijo que el aislamiento que rige desde esta medianoche es el más grande reto que ha enfrentado el país, pero advirtió que el coronavirus no derrotará a la nación. El presidente Iván Duque declaró esta noche que el ejercicio de aislamiento preventivo que comenzará en Colombia a partir de la medianoche es una medida severa que tomó para detener la expansión del COVID-19 y proteger la vida y la salud de los colombianos que, según dijo, saldrán fortalecidos de esta experiencia. Esta cuarentena será el más grande ejercicio colectivo como país, porque nuestra Colombia, la que se ha construido a pulso, no la va a derrotar el coronavirus. Durante una disertación con varios de sus ministros y altos funcionarios del Estado, fueron anunciadas medidas sociales para ayudar a la población más vulnerable. Susana Correa, directora de Prosperidad Social, anunció que a partir del jueves comienzan los giros sociales. Son 2.666.936 familias a la cual le llegaremos este 26 de marzo con un promedio de 334.000 pesos a cada familia. En Jóvenes en Acción vamos a llegar a 200
4.301 jóvenes en acción, como un promedio de 712.000 pesos a cada uno de ellos. Por su parte, el director del ICETEX anunció que los deudores de su entidad tendrán aplazamiento de sus pagos y reestructuración de sus créditos si así lo quieren. Estas 4 medidas buscan aliviar durante este periodo de tiempo esa situación de los pagos que ellos tienen que hacer cuando se trata de los créditos que tienen con ICETEX. La primera medida, presidente, es un periodo de gracia. La primera dama de la nación se sumó a la campaña para que haya contribuciones de los ciudadanos para financiar los programas de apoyo a los colombianos más pobres. Quise expresar mi solidaridad enviando mensajes de unión y patriotismo. El presidente Duque pidió izar la bandera colombiana esta noche y durante toda la cuarentena. Por su parte, el ministro de Defensa dijo que toda la fuerza pública se mantiene en operación, mientras el ministro de Salud hizo un llamado nuevo a los colombianos para que cumplan estrictamente las normas de aislamiento. Y de otra parte, las autoridades frustraron un intento de fuga en la cárcel modelo de Cúcuta. En el penal hay 2.500 reclusos. El hacinamiento es del 80%. Durante 3 horas, los internos de la penitenciaría de Cúcuta se amotinaron, presentándose violentos enfrentamientos, primero con la guardia del INPEC, que utilizó sus armas de dotación. Posteriormente ingresó al penal el SMAT. El intento de fuga fue controlado por la policía. Disturbios, unas perturbaciones a la tranquilidad. Seguimos acompañando a los funcionarios del INPEC. A las afueras del penal se vivió otro drama con los familiares de los detenidos, que llegaron a indagar por la suerte de sus allegados. En la reyerta hubo lesionados de la policía, el INPEP y los internos. No les dejaron entrar útiles de aseo, que ellos lo necesitan ahorita como está, que necesitan para lo de la prevención, alcohol y todo eso, no les dejaron de entrar, no los dejan de entrar. En las próximas horas se realizará una reunión con delegados de los internos, Defensoría del Pueblo y Alcaldía de Cúcuta, en donde se exigirá mayores medidas de prevención para la población carcelaria con relación al COVID-19. Y estas son otras historias que suceden durante la pandemia, y es que decenas de palomas murieron de hambre en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, pues desde el viernes no recibieron el tradicional alimento que les brindan los transeúntes. Algunos voluntarios intentaron acudir en su ayuda. Los animales, habitantes principales de la plaza desde hace muchos años, acudieron presurosos cuando el periodista de Noticentro 1 CMI, Stig Luengas, conmovido ante la situación, les compró maíz y les llevó agua. La manera como decenas de palomas se lanzaron sobre su alimento es una clara radiografía del estado en que se encontraban. Muchos de los pequeños animales murieron. Los que lograron superar el ayuno obligatorio se recuperan lentamente. Al volver a Noticentro 1 CMI, más noticias y decisiones sobre la pandemia del coronavirus. El mandatario estadounidense Donald Trump afirma que abrirá la economía de su país y reducirá medidas, pese a que ya es la tercera nación con más contagios en el mundo. España registró su peor balance de víctimas desde el inicio de la pandemia, al reportar 514 nuevas muertes en un día. La ciudad de China de Wuhan, donde inició la pandemia del coronavirus, se prepara para levantar esa medida luego de más de 2 meses de aislamiento obligatorio. La Organización Mundial de la Salud advirtió que Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud encendió las alarmas al advertir que observa una aceleración muy grande en los casos de COVID-19 en Estados Unidos y advierte que se puede convertir en el epicentro de la pandemia, alertando que el 40% de los nuevos contagios que se registraron en el mundo durante las últimas 24 horas se detectaron en territorio estadounidense, donde la intensidad del brote va en aumento. Es el tercer país más afectado por el coronavirus en el mundo después de China e Italia, con un número total de infectados de más de 52.000 y casi 700 personas fallecidas. El presidente Donald Trump lanzó una polémica afirmación al decir que una gran recesión podría cobrarse más vidas que el virus. Theories that we're going to stay out for 4 or 5 months, and you can't do that. You'd destroy our country if you did a thing like that. And we're going to be opening relatively soon. A pesar de las advertencias de la OMS de las vidas en juego que hay en el país, el mandatario afirmó en una entrevista que espera que el país pueda reactivar su economía antes del 12 de abril y que muy pronto comenzará a relajar las medidas de distanciamiento social. I'd love to have it open by Easter. I think it's absolutely possible. Now, people are going to have to practice all of the
social distancing and don't shake hands and wash your hands and all of the things that we're doing now, but we have to get our country back to work. A esta afirmación se sumó la del vicegobernador de Texas, quien afirmó que los ancianos del país están dispuestos a morir por coronavirus para salvar la economía. Are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. Let's be smart about it. And those of us who are 70 plus, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Mientras tanto, en Nueva York, una de las metrópolis más visitadas del planeta que ahora se ve vacía, el gobernador Andrew Cuomo informó que los casos del COVID-19 en el estado epicentro de la pandemia en Estados Unidos suben sin cesar y ya son 25.665, al tiempo que pidió ayuda federal para aumentar los insumos y la maquinaria médica en el estado. Y pese a las fuertes medidas de aislamiento obligatorio impuestas en casi todas las naciones de Europa, el virus sigue propagándose sin freno. España registró su peor balance de víctimas desde el inicio de la pandemia, 514 muertes en un día. El supercontagioso COVID-19, que ya superó la barrera de los 400.000 infectados y ha matado a cerca de 18.000 personas en 194 países, no da tregua en Europa, donde la expansión del coronavirus sigue agravándose aún más. En las últimas 24 horas, España registró su peor balance de víctimas desde el inicio de la pandemia al registrar 514 muertes por coronavirus, que elevan el total de fallecidos en el país ibérico a 2.700 muertos y roza los 40.000 contagiados, tras experimentar un incremento cercano al 20% en un día. Mientras las fuerzas de seguridad españolas revelaron que han recibido más de 100.000 denuncias y han realizado 926 detenciones por violar el confinamiento obligatorio, justo cuando la policía denunció graves irregularidades con algunos pacientes que se escapan de centros médicos. Bastante irresponsables. Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. En Italia, la mortalidad de la epidemia volvió a crecer tras 2 días de caída y en las últimas 24 horas fallecieron 743 personas, que elevaron la cifra total de muertos a 6.800 defunciones. Esta semana se cumplen 15 días de cuarentena en todo el territorio italiano, por lo que las cifras de estas jornadas serán fundamentales para entender si las medidas de contención están funcionando o no. Y aunque en general los contagios están cayendo ligeramente día tras día, aún es pronto para cantar victoria y poder hablar de un cambio de tendencia en la nación más afectada por la pandemia. El brote también se ha recrudecido en otras naciones europeas. En el Reino Unido, las calles de Londres quedaron vacías en el primer día de cuarentena y en Francia, el número de fallecidos superó una nueva barrera y ya se localiza en los 1.100, mientras el Consejo Científico que asesora al presidente Emmanuel Macron aconsejó que el aislamiento en todo el país galo dure al menos 6 semanas. En Rusia, una de las naciones menos afectadas por la epidemia, el presidente Vladimir Putin visitó con medidas extremas el centro médico que atiende a los pacientes infectados en Moscú, vestido con un traje de protección y un respirador especial para evitar un posible contagio de COVID-19, que en territorio ruso dejó 27 nuevos casos en las últimas 24 horas, que elevaron el total de infectados a 495. En Chile ya reportan 922 contagiados con el coronavirus, mientras que México se declaró en la fase 2 de la pandemia, por lo que ordenó medidas de protección. La propagación de la pandemia del coronavirus en Latinoamérica empieza a romper algunas barreras que no habían sido superadas en una de las regiones menos afectadas por el brote. Los casos de contagio se dispararon en Chile, que confirmó 176 infectados en menos de 24 horas, que elevaron la cifra total a 922. Incluso se registró el primer caso confirmado en la isla de Pascua, a casi 4.000 kilómetros del continente americano y cuyo contagio es imposible de trazar. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el país ya está en la fase 2 de la pandemia, que solo se declara cuando empiezan a detectarse casos locales, ajenos a viajeros que estuvieron en las zonas afectadas por la pandemia, que solo se declara cuando empiezan a detectarse contagios locales, ajenos a viajeros que estuvieron en zonas afectadas por el COVID-19. López Obrador también reversó su llamado a salir a las calles con la imposición de medidas de aislamiento, aunque se rehúsa a declarar la cuarentena total y obligatoria. Mientras Paraguay anunció el cierre total de sus fronteras, aeropuertos y puertos para el tránsito de personas hasta el próximo 28 de marzo, con el fin de frenar la propagación del coronavirus en el país, aunque no se aplicará para el tránsito de alimentos y medicamentos. Y tras más de 2 meses de cuarentena, Wuhan, la ciudad china donde se originó el coronavirus, anunció el levantamiento de las restricciones con las que disminuyó el contagio del virus. Desde finales del año pasado, China, el primer país afectado por el COVID-19, se enfrentó a un virus desconocido que poco a poco lo llevó a la situación actual.
más de 81.000 casos de contagios y 3.281 muertes. Wuhan, cuna de la epidemia, por fin levantará las restricciones a los desplazamientos el próximo 8 de abril, cuando habrá superado los 2 meses y medio de confinamiento total y obligatorio. Los ciudadanos de la capital de la provincia de Hubei solo podrán abandonar la ciudad si presentan un código QR de salud verde obtenido a través de aplicaciones móviles, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad. En el mundo hay más de 381.000 contagiados, han muerto más de 16.500 personas y se han recuperado otras 100.000. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y regresamos en instantes con más información. El DANE identifica brotes de especulación de precios de los alimentos. Sigue polémica por decisión del gobierno de acudir a recursos regionales para sortear coronavirus. Gremios preocupados por menor crecimiento. El DANE inició una operación de monitoreo a los precios de los alimentos con el fin de detectar brotes de especulación. Hay alzas en tubérculos y en verduras. Mazda CX-9 2021, la máxima expresión de sofisticación en una SUV de 7 puestos, presenta la cifra económica. El DANE revisó el comportamiento de los precios de los alimentos en las principales centrales de abastecimiento y ha detectado que durante el puente festivo se registraron fuertes alzas en productos básicos y de consumo masivo. Ha tenido atípicamente durante la semana anterior un incremento asociado a una mayor demanda y una mayor afluencia de consumidores a las centrales de abasto. El DANE continuará monitoreando 28 centrales de abastecimiento en 21 ciudades del país para detectar posibles brotes de especulación. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Sin embargo, las centrales de abastos reportan abundante oferta de alimentos incluso por encima de los promedios normales. De acuerdo con el reporte de este martes de la Central de Abastos de Bogotá, la oferta de alimentos se mantiene por encima del promedio con un crecimiento del 16,6%. El abastecimiento estuvo alrededor de las 14.613 toneladas de alimentos, lo que representa un alza de 23,6% frente a lo registrado una semana atrás de 11.815 toneladas. El ingreso de alimentos se mantiene por las medidas del Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de la capital del país tras garantizar la movilidad del transporte de alimentos en toda su cadena de valor. En ese escenario, hoy entraron a Corabastos más de 2.000 vehículos con alimentos superando en 9,6% el registro de la semana anterior. El nivel de oferta en las centrales de abastos representa precios estables en productos como tubérculos, hortalizas y algunas frutas. El anuncio del gobierno de tomar prestados recursos de las regiones para sortear la emergencia del coronavirus ha generado polémica y descontento entre algunos mandatarios locales. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, respondió a las críticas. Un artículo de la emergencia económica que establece las fuentes de recursos para sortear el coronavirus generó polémica. La medida crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME con recursos prestados del Fondo de Pensiones Territoriales y del Fondo de Ahorro Petrolero de las regiones. El gobierno salió a aclarar que no se trata de un zarpazo. Ninguno de los recursos son para la banca. Nosotros estamos dándole recursos a los ciudadanos que más lo necesitan. A través de Twitter, la alcaldesa de Bogotá consideró inaudito que el gobierno nacional se aproveche de la emergencia para autoprestarse. El gobierno desvirtuó esta afirmación. Nadie le está quitando un recurso de inversión a las entidades territoriales hoy. El compromiso del presidente de la República es muy claro. Nosotros continuaremos con todos los recursos de inversión. Los recursos prestados corresponden al pago de quienes se pensionarán dentro de 20 años. El gobierno promete reembolsarlos pronto. Los principales gremios económicos expresaron su preocupación por la inevitable caída del crecimiento debido a la expansión del coronavirus. El sector privado no desconoce la preocupación en materia económica por los efectos negativos por cuenta del coronavirus. Los niveles de crecimiento no serán favorables ya que varios sectores como el comercio, el turismo y en general el consumo se verán afectados en su dinámica. Es muy probable que el crecimiento esté muy bajo, es probable que nuestra generación se encuentre con que este es el crecimiento más negativo que hayamos tenido durante toda nuestra vida, pero tenemos que estar preparados para eso y hay que preparar además también medidas que
nos permitan ser creativos. Se buscan medidas para garantizar abastecimiento, pero plantea medidas a futuro en materia macroeconómica. Tendremos que estudiar medidas macroeconómicas. Ahí hay una necesidad importante de poder trabajar con el gobierno nacional para poder proveerle liquidez muy abundante a las compañías que en este momento tengan problemas. La ANDI promueve la campaña Unidos Somos País para ayudar al sector social. El sector financiero comenzó a adoptar medidas para garantizar el funcionamiento de los bancos durante el aislamiento obligatorio que comienza dentro de poco. Por disposición de la Superintendencia Financiera, las sucursales bancarias atenderán por lo menos hasta el mediodía durante los días de cuarentena. La red de cajeros automáticos estará en funcionamiento. Los corresponsales bancarios también estarán habilitados. Durante la cuarentena decretada, todas las entidades prestarán servicio de oficina en horarios flexibles, para lo cual los invitamos a que consulten con su banco el horario de atención. Entidades como el Grupo Aval anunciaron un paquete de medidas especialmente para evitar las congestiones en las oficinas. Los bancos garantizarán flujo de recursos en efectivo. Por su parte, Colpensiones anunció un plan de contingencia para que los adultos mayores reciban su mesada sin salir de casa. El presidente de Colpensiones, Juan Manuel Villa, explicó que se trata de una estrategia para proteger a los adultos mayores. Sobre el inicio de los pagos de mesadas pensionales a domicilio, Villa explicó: queremos para el próximo pago, pues que todos reciban un medio de pago en sus viviendas, en sus casas. Y para eso los estamos llamando a todos para poder actualizar sus datos y nos digan dónde están. Colpensiones dispuso de la línea gratuita 018-425-55 para actualizar los datos y efectuar los pagos. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,43% a 923 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 14,47% a 14.080 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 6,45% a 58.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 39.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1. Representativas del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.104 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.433 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.25. El azúcar se transó en 11,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $24.29. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $27.59. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.615 pesos.